Entonces, vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está el documento? Acá está. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la actividad de volúmenes truncados. Los volúmenes, pues, un truncamiento viene siendo cuando una pieza o por ejemplo, en este caso, un cono, una pirámide, pues sufre un corte, ¿sí? Donde en igual de llegar a su vértice, en cierta parte del vértice va y sufre el corte, y entonces ya tenemos ahí ¿cómo se diría? Dos radios que me van a hacer una función, o que van a correr, los dos radios van a correr paralelos, ¿sí? A esa figura, donde fue truncado ese cono, esa pirámide, o esa figura, ese poliedro, ¿sí? Entonces, eso viene siendo un volumen truncado, y lo podemos tener en diferentes formas. Podemos tener un truncamiento en todo poliedro, ¿sí? Lo podemos tener uniforme, lo podemos tener truncado en polígonos, ¿sí? Lo podemos tener truncado en aristas. Por ejemplo, en aristas lo podemos decir que está truncado en una arista cuando hacemos un biselado en una figura, sin afectar, por ejemplo, si es un cono, podemos hacer o una pirámide mejor. Entonces, si es una pirámide, podemos hacer un truncamiento en una arista o en dos, sin afectar su vértice principal. O sea, podemos ir a hacer ese desbaste, ese devanamiento, y hacerlo directamente. Y eso sería básicamente un volumen truncado. Eso es cuando estamos dibujando, cuando hacemos los dibujos que nos piden, órale, hay que truncar en esta posición, en esta parte, pero para eso también lo podemos hacer matemáticamente, ¿sí? Estos truncamientos se pueden hacer matemáticamente. Por ejemplo, aquí tenemos una operación cualquiera, ¿sí? El truncar una operación en cualquier dimensión, o cortar los vértices, cortar los vértices de un politopo. Un politopo pues viene siendo cualquier dimensión, ¿sí? De un polígono bidimensional o un poliedro tridimensional. O sea, en los dos ámbitos lo podemos tener, en cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, sí, Carlos, dime. Tengo de Carlos Magaña. ¿Algo quiere preguntar? Tengo levantada la mano de ahí de él, ¿no? Ok, continuamos entonces. Entonces, podríamos utilizar, si en dado caso nos lo pidiéramos matemáticamente también lo podemos hacer, y esta sería su fórmula para encontrar, ¿sí? El truncamiento, ¿sí? De esa área, ¿sí? El volumen que fue truncado, o sea, el volumen de esa figura que hicimos y que a su vez fue modificada, fue truncada, o sea, fue cortada, ¿sí? Más sin embargo sigue teniendo sus actividades o sus marcas, su línea cónica, aunque tenemos un radio mayor y un radio menor. En base a eso también tenemos una altura, y en base a eso podemos sacar un volumen, ¿sí? Ese volumen que abarca esa figura. Lo vamos a dejar para más, si nos alcanza el tiempo, para ver lo demás, más otras actividades. Por ejemplo, de una pirámide podemos
también calcular dónde está truncada esa parte, ¿sí? Dice, ¿cuál es el volumen del tronco o la parte truncada, ¿no? Lo que se cortó. Entonces, tenemos de aquí a aquí, esta parte es la parte truncada. Entonces, aquí se cortó de aquí para arriba, ¿sí? De donde tenemos la altura de base 2 y una altura de 3. Aquí fue truncada esta figura. Entonces, necesitamos saber cuál es el volumen de esta parte de aquí. También se puede hacer, aparte de hacerlo en un dibujo, lo podemos hacer también matemáticamente. Algo de esto también me preguntaban. Sí, yo trato de explicarles o de dar un poquito de ambas partes, porque ustedes más adelante van a tener, o no sé si ya lo tuvieron, van a tener lo que son los actividades de cálculos, ¿sí? De algunas figuras geométricas, y pues para que vayan sabiendo cómo se hacen. Esa es mi intención, no nada más mostrarles un dibujo, decirle esto es, así es, se trunca aquí, se trunca allá, pero cómo obtengo esa información, cómo la hago matemáticamente. Lo podemos hacer en base a trazos, ¿sí? Y ya una vez trazado, podemos ir, ¿cómo se dice? Ir poniendo esos datos de cuánto vale, ¿sí? De cierta distancia a cierta parte, ir seccionando, y eso es diferente. Lo podemos hacer en base a alineamientos de un dibujo, pero también lo podemos hacer en lineamientos matemáticos o algebraicos. Entonces, aquí podemos hacerlo de las dos formas y podemos ejemplificar de dónde a dónde va a ser truncada la figura y cuánto vale ese truncamiento, ¿sí? Sin afectarme mis datos. Como nos dice, puede ser que un volumen esté truncado en diferentes formas para obtener esa información. Por ejemplo, como le digo, las aristas, que tiene que ser que nada más hacemos un biselado, pero todo lo demás sigue recto, o sigue va y topa en su vértice. Ok, volúmenes en envase y embalajes. Esto es importante cuando estamos diseñando algo. Por ejemplo, aquí los volúmenes en envase. Dice, pues, un envase, pues ya sabemos que es cualquier recipiente de cualquier tipo de material, ¿sí? Y estos materiales adoptan ciertas formas, ¿sí? O para ciertas mercancías, para contener ciertas mercancías, para empacar, embalar, embarcar, en fin, ¿no? Que podemos ser empleadas en diferentes formas, mejor dicho, ¿no? Una palabra. Y este tipo de envase, lo que debe contener principalmente cuando estamos diseñando ese tipo de envase, pues podemos poner posibilidades de contener el producto. Todo eso lo tenemos que ver en forma posicional, ¿sí? En forma posicional para que vaya, ay, perdón, cayó. Permita su identificación, es muy importante. Capacidad de proteger el producto, que sea adecuado a las necesidades del consumidor, o sea, que sea adecuado a sus necesidades en la forma, su tamaño ergonómico, al momento, por ejemplo, si es un solvente, entonces que lo pueda agarrar el solvente, que tenga una forma en su tapadera, en su boca, de una forma diferente para ahorro y desperdicio del material.
¿sí? Eso se llamaría aquí ergonomía, ¿sí? La calidad del embalaje ese o de ese envase, que no sea muy frágil, que sea de un material resistente, perdón, y que proteja al producto de causar ciertos daños al momento del manejo. Lógico que para eso pues también va a ir explícito ahí las indicaciones, en esa va a ir un etiquetado, ya eso va a ser en el embalaje. Y otras actividades. Otro punto que es que se ajuste a la unidad de distribución del producto, de la carga, que pueda, que a ese material yo le pueda estivar ciertas cantidades para poder transportar, no poder transportar una caja nada más o un bote, o que pueda transportar 3, 4 a la vez, que se adapte a la línea de fabricación y envasado del producto. Eso pues es muy importante, es algo que les decía ahorita cuando se está fabricando, ya eso con los datos que el ingeniero de producto o de procesos da, entonces ya en esa base se diseña, se hace ese producto y ya podemos decir, lo podemos empacar en este tipo de producto, tenemos esta otra opción y así poder dar opciones y escoger el más viable. Que cumpla con las legislaciones vigentes, pues lógicamente tiene que especificarse en base a normas, se va a regir. Y hay varias normas que se deben de cumplir, por ejemplo, las ecológicas principalmente, ¿sí? Que su precio sea el adecuado a la oferta comercial que se requiere hacer el producto. O sea, cuando vamos a hacer un diseño, pues básicamente el que nos está pidiendo ese diseño, ¿sí? Va a pedir un diseño donde no dañe el medio ambiente, donde su costo no sea tan alto, ¿sí? Y varias cosas que no requiera, que se pueda almacenar fácilmente, en fin, ¿no? Varios detalles que van explícitas al momento de hacer el diseño. Que sea resistencia a la manipulación, transporte y distribución comercial, algo que le estaba comentando. Entonces, al momento de estarlo manejando, que no se me dañe tan fácilmente. Al transportarlo, al estarlo moviendo de una parte a otra, inclusive de un lugar a otro, de una ciudad a otro, de un pueblo, de un estado, en fin, son varias cosas que podemos tomar en cuenta. Y aquí pues tenemos ya varios, por ejemplo, de lo que podemos diseñar, ya cuando estamos haciendo los diseños de lo que se nos está requiriendo. Y aquí tenemos varias opciones, pues aquí tenemos latas, tenemos plásticos, cartones, maderas, en fin, no tenemos una gran variedad. Y eso pues nos ayuda a hacer todo lo posible y todo lo mejor para poder hacer el embalaje correcto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Eso va a venir en el examen. Pues va a venir acerca temas, de los temas que hemos visto que son volúmenes geométricos, algo así, hay una investigación de eso. El, básicamente se va a ver de los temas que ustedes han hecho, de lo que han investigado, de los temas principales que hemos estado investigando, de los temas principales que hemos estado haciendo, ya sea en el foro, ya sea en la investigación, ya sea de ejercicios. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el examen va a poner ejercicios de lo que es elipses y todo eso. O solo son preguntas de opción múltiple. Hay preguntas de opción, bueno, todas son de opción múltiple, pero hay unas que te indica, que te dice el resultado de la ecuación esta o el foco, por decir, ahorita que está tocando elipse, el foco de esta ecuación es tal, sí, por decir, pero eso, y te da la opción.
¿Cuál es? ¿Es este o este? Entonces, en ese caso, ahí, pues nos va a hacer que hagamos un ejercicio o algo parecido. O si ya sabemos identificar la ecuación, podemos identificar rápidamente el proceso. Ahorita de esta semana no sé muy bien el foro, sí, no sé, no recuerdo, pero ahorita te lo puedo decir. Profe, Mande. vienen problemas del cono truncado y eso. A ver, ¿cómo? Que si en el examen viene resolver problemas del cono truncado y ese tipo de figuras. No recuerdo, porque no está. Pero ahorita, espera. Sí, está medio confuso, profe, y como que no hemos tenido No me mucho tiempo de verlo. Está todo de qué va a venir, pero ahorita te digo. Va a venir de rectas paralelas, perpendiculares, ¿sí? Va a venir de volúmenes geométricos, de superficies, va a venir de elipse, ¿sí? Y va a venir de lo que estamos viendo ahorita, volúmenes truncados. Algo así hay de esta investigación. A ver, déjeme ver. Y ahorita te digo, porque no tengo, cerré el archivo que había sacado ahorita de la programación. Y digo, aquí está, aquí lo voy a abrir. Para esta semana, es la 3, aquí está. Hay una investigación que es de volúmenes geométricos de poliedros y cuerpos de revolución. La otra, el foro, dice, viene de los volúmenes truncados, de los que estamos viendo ahorita principalmente. ¿Sí? Pero la pregunta es que si los va a incorporar en el examen. ¿Cómo? Si esos temas que estamos viendo ahorita los va a incorporar en el examen en cuestión, digamos, de volumen trucado, de sacar volumen trucado de una figura. Del examen, pues podría decirse que, ¿cómo te diría? Ese tema no está muy presente en el examen, ¿verdad? Por ejemplo, te podría decir ahorita que estamos viendo las figuras truncadas. ¿Cómo te lo podría poner? Cierta parte de la figura que se extiende desde la base hacia cierta parte de otro plano, o de la figura que va y lo corta, ¿sí? Entonces, ¿qué viene siendo? Si va y corta esa figura, pues viene siendo un volumen truncado, ¿sí? Porque lo está cortando, está truncando la figura, algo así. Entonces serían más como preguntas de conceptos en esa ese. Mande, que no se oye bien, se oye mucho ruido. Sería como preguntas de conceptos. Sí, sería, o sea, de opción múltiple. Ahí hay como 3 opciones de escoger. ¿Sí? Ya cuando, por ejemplo, si es una recta perpendicular y me pide algo que, no sé, que me pida si la recta es X es perpendicular, sí o no. O sí, no, o ninguna de las dos, por decir.
Sí, sería algo así, les pongo en esas opciones. No recuerdo muy bien si están así puestas las opciones, pero pues sabemos que si son perpendiculares o paralelas, ya sabemos las reglas, ¿sí? Si es una perpendicularidad, pues que va y forma un ángulo de 90 grados. Si es una paralela, pues son dos rectas que van juntas, pero nunca se tocan, y su ángulo de inclinación siempre va a ser igual. Profe, A ver, mande. mi pregunta es, o sea, si por ejemplo, la teoría del examen está planteada conforme a los documentos que usted nos mandó, o sea, con las palabras o nomás con comprender la esencia del tema es suficiente. Sí, con comprender el tema. Por eso les digo, es que está basado en la investigación, en la actividad que yo les puse, ¿sí? Por ejemplo, poliedro, ¿sí? De figuras en revolución, que viene siendo, por ejemplo, que te ponga la definición de volumen, por decir ahorita, como estamos en volumen, que te ponga, es tal cosa, es la medida de un espacio y tal, que es y se describe como volumen, área, perímetro, ¿sí? Entonces tú vas a comprender la pregunta y entonces va a decir, esto se refiere a volumen, esto se refiere a área, esto se refiere a perímetro, cosas así. Todas son de opción múltiple, todas. Y son en base a la información que hemos estado trabajando. No hay más información de la que no podamos ver. Es en relación a cada uno de los temas que hemos estado haciendo. No hay más. Última pregunta. Sí. ¿Son más problemas que teoría o está nivelado así como de que 10 preguntas y 10 problemas? No, también o sea, ejercicios en sí vendrán como unos 3, donde estoy pidiendo nada más, donde dice, ¿es o no es? ¿Sí? Por ejemplo, que te diga, la ecuación esta o la recta 2x o y igual a 5x más 4, ¿es perpendicular o con la recta x o es paralela? Algo así. ¿Sí o no? O sea que básicamente la mayoría... ¿Eh? No entendí. O sea que básicamente la mayoría está como saber de investigación sobre definición y concepto, y Sí. los últimos como serían como ejercicios. Está revuelto. Hay ejercicios, hay como unos 3 ejercicios, pero los ejercicios no son desarrollos acá, son ejercicios que hemos visto, o son los ejercicios que hay, o las preguntas que hay referente a los ejercicios son referente a los ejercicios que hemos hecho, ¿sí? Que son elipses y que son rectas paralelas o perpendiculares, nada más. No hay más. De eso nada más. No hay muchos ejercicios. Yo básicamente, como les digo, no tengo, son 20 preguntas nada más. Y todas son opción múltiple. ¿Sí? Y todas están relacionadas. ¿Sí? Por ejemplo, van a venir de superficie, de acotaciones, disección, superficies regladas, volúmenes truncados y cosas así. También vimos de los prismas,
Bueno, de todos de los primas, de las pirámides, de lo que hemos visto en los temas principalmente. No hay otras fuera de lo que es el tema. Este lo voy a dejar abierto, no lo voy a cerrar. Entonces, proseguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, perdón, se fue esta. ¿Por qué se movió? Ahí está. Ahí está, se me había movido. Entonces, por ejemplo, el embalaje, pues es una forma ya de cómo vamos a transportar, mejor dicho, los materiales ya manufacturados. Entonces, también eso cuenta y es parte de un diseño, ¿sí? Pues básicamente, pues, perdón. Ahí está. Vamos a comenzar desde el panel. Desde el panel. Por ejemplo, la compañía donde yo trabajaba antes, se utilizaba esto, el pallet, y aparte de las cajas, dentro de las cajas, se metía una protección con bubble pack y otras cosas, o muchas veces nada más se metían por las partes para proteger el producto hielo seco. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, desde el principio, primero el pallet, aquí, como el producto, lo metemos, el envase primario, para proteger, que es lo que le estaba comentando. Envase secundario es una protección a ese envase donde va el producto, ¿sí? Y el envase el primario, pues ya es la caja donde va a ir protegido, y dentro de ese va otro embalaje donde ya metemos el producto. Por ejemplo, son tableros electrónicos para telecomunicaciones. Pues tienen que ir muy bien protegidos de la cuestión de electrostática y cosas así por el estilo. Después, pues ya viene cuando lo montamos a los pallets, se ponen, y por las esquinas se les pone un esquinero rígido, de cartón rígido, para proteger ese material, y ya después se le pone un forro, se enreda en un embalaje, en un como papel que va presionando, y eso es para protegerlo para su distribución a cortas y largas distancias. Y para eso, pues también para los embalajes y la protección de los embalajes, también hay muchos tipos de protecciones. Y los tipos de materiales usados para el envase y embalaje, pues básicamente son los aluminios, la hojalatería, que son las latas, papel, vidrio, por ejemplo, los líquidos, muchos, por ejemplo, los vinos van en vidrios, que se envasan en vidrio y se embalajan en cartones. Muchas veces se embalajan en madera, ¿sí? Y los plásticos, que ahí, pues, en los plásticos hay infinidad de polímeros que se pueden utilizar, ¿sí? Y pues ahí principalmente el polímero es una de las partes. Aquí los plásticos, los polímeros son las que tienen mayor auge para la cuestión de envases y lo que es la cuestión del embalaje, ¿sí? Entonces podemos utilizar cualquiera. Estos son los más utilizados para el envase y el embalaje, y que se pueden utilizar para un diseño de lo mejor, ¿sí? Por ejemplo, la madera puede hacerse un diseño para un vino. Se envasa en vidrio, lo pongo en un diseño, lo embalajo en un diseño de madera donde pueda estar presentable, se pueda ver,
el producto, se pueda ver su etiquetado, ¿sí? Se pueda ver, ¿qué más? Se pueda proteger y a la vez ver todo, ¿no? Podemos diseñarlo con diferentes formas, ya sea con un forro especial dentro de la caja, que los hay, ¿no? Los hay. Los cartones corrugados, eso lo podemos ver en infinidad de empaques, ¿sí? Papeles, hojalatería, pues la hojalatería, todo lo que conlleva a latas. ¿Algo más que quieran preguntar? A ver, ¿qué tiempo? Uy, ya no nos alcanza para hacer un ejercicio, ver cómo sacaríamos este volumen. Nos quedan 3 minutos. Bueno, 2. Aquí me quedan 2. ¿Algo más que quieran comentar, muchachos? Está... Entonces, sobre eso del interlineado de los trabajos de documento, ¿estaría bien seguir usando como el 1.5? No. Porque Utiliza el sencillo. es que ahí no menciona nada en el versión Android. No No, menciona no el sencillo, menciona. no menciona doble, nada. Mira, vamos a desactivar. Voy a dejar de presentar esto. Te voy a presentar el otro documento en Word. Es que es distinto en Android, docente. Mande. Mencionó la compañera de que a ella no le salen las opciones porque en Android no tienen ciertas funciones. Ah, bueno, sí. Entonces, pero le voy a mostrar que sí se está pidiendo. Sí. Aquí abrí otra vez la... Vamos a... Aquí está, interlineado sencillo. ¿Sí? En Word. Este interlineado sencillo lo podemos seleccionar dándole clic en esta parte, acá la barra, ¿sí? Y entonces aquí encontramos donde dice párrafo, encontramos esta flechita, le damos y aquí vamos a encontrar todas las indicaciones, lineados altos de página y todo lo demás, ¿no? Y me parece que aquí lo podemos también configurar directo. Y aquí tenemos las sangrías de espacios. Entonces aquí tenemos, como este documento es un documento elaborado por la institución, yo no puedo modificarlo, pero sí, por ejemplo, voy a cancelar. Aquí esto, yo lo señalo y me dice que está en múltiple. Yo lo voy a cambiar, pero no lo voy a agarrar. Lo voy a poner en sencillo aquí. Sencillo, acepto y ya me cambió la posición. Ya se hizo más pequeño el párrafo. Sí, eso es nada más la diferencia. Modificar aquí. Esto de acá, pues que el texto comienza a la izquierda, que el nivel de esquema y todo. No, no, eso no. Sí, la sangría, pues tampoco, no. No es cuestión de sangría. Pero aquí sí. Es importante esto porque con esto, ¿sí? Inclusive, ¿sí? Aquí lo tienen ya señalado con esto, no agregar espacios entre párrafos del mismo estilo. Ya lo tienes seleccionado. Entonces, si yo quiero agregar, entonces tengo que quitar esta opción. Si lo quiero poner desde acá directamente, pues no voy a poder, porque no me va a dejar, porque tengo esa opción señalada ya, que no. Entonces, lo vuelvo a la normalidad y le doy múltiple, acepto
Y ya me cambio. Esa es la diferencia. Para todo problema, pues, pero sí, aquí está, los interlineados. Le decía el color y tamaño de letra, hay que verlo también con ustedes ahí cuando lo quieran hacer, jóvenes, porque se van esa información. ¿Sí? En Google también está una aplicación para corregir de ortografía. No recuerdo muy bien, ahí lo tengo anotado en mi cuaderno, pero hay esa opción donde podemos agarrar el documento y darle ese señalamiento y nos lo corrige automático. ¿Sí? Y ya nos dice dónde estamos mal. Si es una ortografía, si nos saltamos espacios, ¿sí? Entre palabra y palabra, si nos falta una letra, ¿sí? Por ejemplo, si decimos los prisma, entonces me va a marcar un error porque me va a decir prisma está mal, ¿sí? Me dice, ¿pones el prisma o pones prismas? ¿Sí? Para que esté con los juntos y vayan las dos palabras juntas. Entonces, eso es importante también, algo relacionado con eso. Bueno. Buen día. Sí. Creo, bueno, ayudando a sus dudas, ella se refiere a, sí menciona que es sencillo y sí. ese equivale al que está antes del 1.5. Creo que es 1.0. Es que así aparece en algunas computadoras. Bueno. 1.1, 1.2, 1.5. El sencillo equivale a 1.0, creo, porque el 1.5 no lo hace un poquito más grande. Sí, en las tareas sí está, nada más que en las computadoras aparece diferente. Sí. Ok, bien. Muy bien. Entonces, pues por mi parte es todo, jóvenes. Nos vemos. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Algún comentario?